Ya, primero le voy a sacar foto a eso. Ya, entonces estábamos viendo Cocáceas gram positiva, ya habíamos visto la familia Micrococácea con el género Staphylococcus. Habíamos nombrado al Staphylococcus aureus, ¿cierto? Que también se le conoce como coagulasa positivo. Y dos estafilococos que se le conocen como coagulasa negativo, que vimos el día lunes y martes, ¿cierto? El Saprophyticus, que es uno, que genera infecciones urinarias. Y el Epidermidis, que se caracteriza por colonizar los catéteres. Y ahora vamos a lo que es la familia Streptococácea con el género Streptococcus. Habíamos visto ya que, bueno, obviamente son cocáceas gram positivas, se presentan de a dos o en cadena, ¿cierto? Son inmóviles, son anaerobios facultativos, algunos presentan cápsula, que lo hacen muy patógeno, y ahí tienen otras características bioquímicas, como por ejemplo metabolismo fermentativo, son catalasa negativo, y lo más importante es que tienen la capacidad de producir hemólisis, a través de enzimas conocidas como hemolicinas. ¿Dónde los encontramos principalmente? A nivel del tracto respiratorio, ¿cierto? Ya conocemos uno, lo vimos en el laboratorio, que es el Streptococcus pyogenes, también conocido como el del grupo A, que genera la faringoamigdalitis purulenta y además algunos remanentes de esta patología, la fiebre reumática, daño renal, ¿cierto? Glomerulonefritis, etc. Y tenemos otros estreptococos, como por ejemplo el Streptococcus agalactiae, también conocido como estreptococo del grupo B. Tenemos al Streptococo pneumoniae, también conocido como neumococo. Él es el único que tiene cápsula de las cocáceas, y como su especie lo dice, produce neumonías principalmente. Y además tenemos un grupo de Streptococcus conocidos como del grupo Viridans, que son estreptococos que viven a nivel faríngeo, que me parece que a muchos les creció en la faringe. Cuando vieron sus crecimientos, vieron unas colonias muy chiquititas, de color blanquecino. Esas son los Streptococcus viridans, ¿ya? Son propios de esa zona, más que todo protegen, pero cuando pasan al torrente sanguíneo podrían generar algún tipo de patología, como por ejemplo endocarditis bacteriana. Y finalmente tenemos otro género, que antiguamente era un estreptococo, pero actualmente se le conoce como Enterococcus, porque se encuentra principalmente a nivel entérico, ¿ya? A nivel del intestino, como microbiota normal, pero lamentablemente también produce patologías a nivel nosocomial. El enterococo por lo general tiende a colonizar a los pacientes hospitalizados, pero solo los coloniza, rara vez produce alguna patología en sí, pero es muy molesto. Ya, como lo habíamos mencionado, las hemólisis son gracias a unas enzimas bacterianas conocidas como hemolicinas, y estas cocáceas pueden generar tres tipos de hemólisis. La alfa-hemólisis, que es una hemólisis o una lisis parcial del hematíe, generando un residuo conocido como biliverdina. Tenemos la beta-hemólisis, que es una lisis total del hematíe.
en donde el agar sangre o el medio donde se siembran estas cocáceas destruyen en su totalidad el hematíe que contiene el medio de cultivo. Y por último tenemos la gama hemólisis, que es como decir sin hemólisis. En el laboratorio teníamos 2 placas de agar sangre. No sé si Gabriela se las mostró. ¿Ya? Y ahí yo sembré sus propias cocáceas. Saqué de las cocáceas de alguien al azar, saqué colonia de ahí de las placas y las sembré en agar sangre, y si se dieron cuenta ninguno hizo hemólisis. Y eso significa que no son portadores de estreptococos patógenos. Porque si hubiesen hecho hemólisis, significa que además de tener al Staphylococcus epidermidis, Streptococcus viridans, podrían haber tenido también algún Streptococcus beta hemolítico que podría ser patógeno para algún paciente. ¿Ya? Así que por lo menos esas 2 personas que saqué sus muestras no tienen Streptococcus beta hemolíticos. Bueno, y ahí así se verían las hemólisis. Ahora vamos a empezar a trabajar con muestras clínicas con los alumnos de tecnología médica, así que les vamos a tener plaquitas frescas para que vean. ¿Ya? Vamos a tener agar sangre para que vean este tipo de hemólisis. ¿Ya? Aquí tenemos la hemólisis beta, de esta forma se ve. ¿Ya? El agar sangre, creo que lo comentamos en un momento. Se supone que tiene que ser sangre de cordero. ¿Ya? Pero como no tenemos cordero, nos sacamos entre nosotros, entre los tecnólogos a veces nos sacamos sangre. Y preparamos los medios. ¿Ya? ¿Quiénes hacen esto? Bueno, Staphylococcus aureus hace esto, muy patógeno, si es que está como patógeno, ¿cierto? El Streptococcus pyogenes, y también lo hace el Streptococcus agalactiae, muy patógenos. Esta es la alfa, color verdoso, ¿ya? Y esta la realiza el neumococo, o Streptococcus pneumoniae. Como su especie lo dice, el Streptococcus pneumoniae genera neumonías principalmente, pero en niños pequeños produce sepsis y también produce meningitis en pediatría. Aquí tenemos la gama hemólisis y esta la vamos a encontrar en el enterococo. Y los estreptococos que no son patógenos, que son los que tenían ustedes. El neumoniae, bueno, en adultos te produce neumonías, ¿ya? Pero en niños pequeños en pediatría puedes encontrarlo produciendo meningitis o sepsis. Profesora, Dígame. ¿pero también produciría neumonía en el caso de los pacientes pediátricos? No lo sé. Yo creo que no tanto. O sea, por lo menos los casos clínicos que nos han llegado a nosotros, a veces las muestras, que es la muestra para ver neumonía de expectoración o es un lavado bronquiolveolar, que lo vamos a ver el lunes. Son más adultos. Son más de adultos. En cambio, cuando nos llega un hemocultivo o LCR, son más de niños pequeños y no han aparecido neumococos. Ya. No Gracias. voy a decirte que el 100% de solo los adultos, 100% son neumonía, ¿no? De repente va a aparecer un niño, pero no son exclusivos de niños. Ya. Ya entiendo. Ya, ok, qué bueno. Gracias. Ya. No, yo creo que sí puede. Chiquillos, siempre uno seguía por publicaciones. Entonces, tú siempre vas a tomar un porcentaje que es significativo estadísticamente, ¿cierto? Entonces, si te dice el 80% de los niños hacen sepsis por neumococo, bueno, pero queda el otro 20%. ¿Y el otro 20% qué serán? ¿Serán adultos? ¿O serán neumonías por otra causa?
¿Me entiendes? ¿No? Lo mismo pasa con los adultos. Quizá en algún momento, tercera edad, por ejemplo, podría ser una sepsis por neumococo o una meningitis por neumococo. Las meningitis son muy comunes en niños, más que en adultos. A no ser que el adulto esté inmunocomprometido. VIH hacen meningitis. SIDA. Etapa SIDA hacen meningitis. Pero no es muy común en adultos. Ya, entonces, vamos con el neumococo o Streptococcus pneumoniae, como habíamos dicho, alfa hemolítico. Es la única cocácea con cápsula, y esta cápsula le favorece muchísimo, ¿ya? Porque esta cápsula, lo explicaron los chiquillos de Euro, hacen como un biofilm. Y el biofilm, ¿qué es lo que es? Es como una membrana, como una... Ay, no sé cómo explicarlo. Es como una pasta, ¿cierto?, que se queda pegada en el epitelio pulmonar. Eso permite la cápsula. Lo bueno es que el diagnóstico es rápido, porque observación microscópica es diagnóstica. O sea, si ustedes me mandan al laboratorio, por ejemplo, una expectoración, un líquido cefalorraquídeo o una muestra de sangre, y al gram directo, al gram rápido, yo informo diplococos gram positivos, ustedes de inmediato tienen que sospechar de un neumococo. De inmediato. ¿Ya? Diplococo gram positivo. Ese es de inmediato neumococo. LCR, por ejemplo, se puede informar neumococo gram positivo. Y obviamente que tenga polimorfos nucleares, porque de esa forma determinamos que el paciente tiene una infección. ¿Ya? Y obviamente después ustedes esperan el cultivo, que se demora 2 días. Y ahí confirmamos. Ahora, lo bueno del neumococo es que no presenta mucha resistencia. ¿Ya? Sí puede, pero casos muy extremos, presentar alguna beta-lactamasa, que es una enzima que tiene la capacidad de destruir los beta-lactámicos. Y en algunas ocasiones puede dar dites positivo. ¿Se acuerdan del dites positivo? ¿Qué lo quiera o no? Oye, van a dejar loco al médico cuando le expliquen el dites. Ya, pero ¿qué? Pues, Resistencia cruzada a la clindamicina. Ya, ahí sí, era una resistencia cruzada. O sea, en algún momento ese neumococo recibió eritromicina y ustedes van a querer darle clindamicina y va a ser resistente. ¿Ya? Siendo que esa bacteria nunca tuvo contacto con la clindamicina. ¿Ya? Es muy raro, pero hay casos en que el neumococo puede presentar beta-lactamasa o dites positivo. D de dragón. Dites positivo o D-test positivo. Bueno, ahí tenemos las colonias, son bastante características. Y ahí tenemos el gramo. ¿Ya? Ahí está el diplococo. 2 cocáceas, 2 cocáceas, 2 cocáceas. Hay portadores sanos de neumococo. Y bueno, al portador sano obviamente no le produce absolutamente nada. Pero si ese portador sano le transmite a su paciente, ¿cierto?, este neumococo, y este paciente está inmunocomprometido, podría generarle una patología a este paciente. ¿Ya? Ah, ya. Este ustedes podrían... Ya lo vimos, ¿no? El Streptococcus pyogenes, igual vamos a recordar un poquito. También conocido como del grupo A. Ahí tenemos el caso clínico. Faringoamigdalitis aguda, ¿cierto? De tipo purulento. También puede producir, como están en zonas aledañas, ¿cierto?, sinusitis, otitis media. Y las famosas secuelas de la enfermedad de la faringoamigdalitis son la enfermedad reumática, ¿cierto?, que es la acumulación del famoso ASO, la antiestreptolicina O, a nivel de las articulaciones y también a nivel del riñón, para producir en este caso la famosa glomerulonefritis post-estreptocócica, que en algunos pacientes, principalmente jóvenes, podría llegar a generar diálisis, ¿ya?, en estos pacientes.
Bueno, la anamnesia aquí, la observación, ahí ustedes tienen que ser expertos en poder diferenciar esto. Ahí están las placas de pus. Ojo, hay algunas otras patologías que podrían confundirse con esto, como por ejemplo la difteria, que la vamos a ver más adelante, y también la mononucleosis, que es una enfermedad viral. No sé si la han escuchado alguna vez. Epstein-Barr también se le llama, la enfermedad del beso, porque se transmite por la saliva. Esta se disparó, la mononucleosis se disparó en el año 2000. ¿Ustedes qué edad tenían? Como 2 añitos, ¿no? ¿Un añito? No habían nacido. ¿Cómo chiquitito? ¿Por qué? Porque no sé si alguna vez escucharon el famoso Ponceo de los Pokémones, ¿ya? Que se andaban besando con todos, contra todos, así, y era terrible la cantidad de pruebas de Epstein-Barr que nos llegaban al laboratorio. Todos positivos para mononucleosis, ¿ya? Profesor, que había dicho acumulación de qué? A no ser acumulación de ASO a nivel articulación. Claro. El ASO, ¿te acuerdas? En el laboratorio lo vimos cuando los chiquillos disertaron de muestra faringia. El ASO es la streptolicina O. La streptolicina O la produce la bacteria, cuando está ahí como patógena. Y esta streptolicina O pasa a la sangre. Y al pasar a la sangre, el sistema inmunológico reacciona y produce un anticuerpo, que se llama antiestreptolicina. Y se forma un complejo entre ese anticuerpo y la streptolicina. Y eso va viajando por la sangre, viaja por la sangre y se va a ir a acumular a los tejidos más irrigados. Articulación una y la otra del riñón. Lo bueno del Streptococcus pyogenes es que responde bastante bien a ese tratamiento, ¿ya? Penicilina con benzatina, dosis única, intramuscular. ¿Ya? Y a veces lo acompañan también con amoxicilina, que también es una penicilina, pero por vía oral. Amoxicilina. ¿Alguien ha escuchado alguna vez o ha tomado amoxicilina con ácido clavulánico? ¿Para qué te la dieron? No se la dan a mi mamá. Ella tiene sinusitis crónica. ¿Y por qué no traéis muestra? ¿Ah? Tómale una muestra, pues. Ella nació con una enfermedad rara. Se llama rinitis atrófica. Rinitis atrófica, ¿ya? Bueno, la cosa es que todas las mucosidades de los senos paranasales o de personas se pudren solos. De manera natural. Se empiezan a pudrir y se forman como costras. Y esas costras salen normalmente. Pero son costras como las de la sinusitis. Pero una cosa es sinusitis y otra cosa es rinitis. Es que por la rinitis atrófica ha pasado a tener sinusitis. ¿Por qué no le traer una muestra cuando ya estemos con más medios de cultivo? Hagámosle un cultivo para ver qué. Yo he visto otras cositas en esos pacientes, otras bacterias. De repente tiene un estafilococo, le podemos hacer podríamos hacerle ahí pruebas de sensibilidad. Sí, porque ¿cuántas veces ha tomado amoxicilina con clavulánico? ¿Y no será que tiene resistencia al antibiótico? Quizás, pero todos los médicos le dan lo mismo. ¿Pero ninguno le hace un cultivo? No, ninguno. Así es la atención primaria, ese es el problema. Cuando los médicos son de atención primaria casi nunca piden cultivo. Bueno, si quieres. Ya, lo voy a decir. Una tórula nomás y la traes al laboratorio. La amoxicilina con clavulánico, el ácido clavulánico es un inhibidor de beta-lactamasa, ¿ya? Pero existe la posibilidad, yo pienso que es un estafilococo. Ya ese estafilococo tiene resistencia hacia el inhibidor. Entonces habría que cambiar el antibiótico. Pienso yo. No, le dan una bomba de antibióticos, amoxicilina con ácido clavulánico, que acitromicina, que... Ah, pero ha tomado otros antibióticos, macrólido, y le vuelve. Claro. Ah, ya. Toda su vida ha estado como en... Entonces la condición de baja inmunidad quizás también.
Es que si la mucosa está atrofiada, pierde toda la barrera primaria de protección. No tiene lisosima, no tiene mucus que protege, quizás no tiene cilios tampoco. De hecho, creo que hasta le tomó el hueso, el maxilar, Sí, puede ser. y le tuvieron que poner un implante de silicona. Implante óseo. Caso clínico. Ya, sigamos. Vamos ahora al otro. Este también es un estreptococo beta hemolítico, Streptococcus agalactiae, o también conocido como del grupo B. También tiene cápsula. ¿Ya? Esto así lo van a encontrar muchas veces. Estreptococo del grupo B, SGB. Y donde genera principalmente patología en el recién nacido. ¿Por qué? Porque es microbiota normal perineal. ¿Cuál es la zona perineal? El perineo. ¿Y cuál es el perineo? El perineo es parte de la musculatura del piso pélvico. ¿Ya? Como... ¿Pero por dentro? Claro, es como lo que le dicen, creo que le dicen ingle. Pero la ingle en realidad es la... Sí, po. Claro, pero... No, la zona perineal es la zona entre el genital y el ano. Sí. Pero por la parte de la piel, por fuera. Ah, claro. ¿Ya? Entonces, el estreptococo grupo B se encuentra en esa zona y además a nivel vaginal. Ahora, en la mujer no causa absolutamente nada, pero cuando la mujer es portadora de estreptococo grupo B y tiene un parto vaginal, existe la posibilidad de que esta guagüita, ¿cierto?, recién nacida, porque eso es normal, si hay un parto vaginal, la guagüita siempre va a tragar secreción vaginal, porque es necesaria. Ya lo hemos dicho, hay lactobacilo a nivel vaginal, y el bebé necesita lactobacilo para degradar la leche. ¿Ya? Recordemos que el bebé dentro del útero está estéril, y él necesita ir colonizándose. ¿Quién lo coloniza? Obviamente la madre. Primera colonización, pasando por el canal de parto, tragando lactobacilo, y a veces lamentablemente también traga estreptococo grupo B. Pero lamentablemente este estreptococo no es como bueno para el bebé, sino que al contrario, le va a generar patologías. ¿Y cuando nacen por cesárea, cómo tienen ese...? No lo sé. Yo no estoy muy de acuerdo con la cesárea, a no ser que sea exageradamente necesario. ¿Ya? Como por ejemplo que el bebé sea demasiado grande, pero ahora díganme alguna mamita que tenga aún un parto normal. ¿Quién nació normal aquí? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Yo también. Ya, 7. 7 de 30 y algo. Ya, pero... ya, pero eso es más, ¿cómo se llama? Pero naciste normal, po. Pero ¿sabes que antes? Yo también tenía el cordón en el cuello. Y yo pesé 4,5 kilos. Y mi hermano 4,900, y los dos nacimos parto normal. Y ahora, sí, y ahora, o sea, más de 4 kilos, ya el bebé no, tiene que ser por cesárea. No sé, mi mamá, por ejemplo, yo la encuentro así, pero no sé, la tengo ahí en un altar, porque ya antes no existía tanto que el pensionado, que no, sala común. Y ahí 12 horas con dolor, y la epidural casi al final, cuando ya tenía 10 de dilatación. A mi mamá nunca le llegó. ¿Nunca le llegó qué? La epidural. Nunca la sintió, nunca se le... o sea, en realidad le debemos la vida a nuestras madres. Dice que gritó como Venezuela. No, es que el dolor es terrible. Si el dolor es terrible, o sea, pareciera que nos estuviésemos partiendo a la mitad.
porque no es solamente el dolor ahí en la zona vaginal, sino que es un dolor de cadera, de espalda, duele en la parte del tórax, las rodillas, es increíble el dolor. Increíble. Aunque dicen que el dolor cuando los varones botan cálculo, no sé si alguien aquí ha botado cálculo alguna vez, algún varón, dicen que es peor que el de parto. ¿En serio? Sí. Porque como igual tiene que hacer por solo. Lo que pasa es que los cálculos no son lisos, No, son espiculados, son estrellados, tienen así como espículas. Entonces imagínense ese cálculo pasando por toda la uretra peniana, ¿cierto? Y lentito, como por un mes, pasando por toda la uretra peniana. Entonces, sí, muchas veces dicen que se también trae como orina con sangre. obvio, botan mucha sangre los varones. Pero sí, dicen que es peor, no sé si será así. Yo nunca he botado cálculo. Aparte que mi uretra es más cortita, así que no sufrí tanto. Claro, y este es el inconveniente que pasa con este estreptococo, ¿cierto? Que está también a nivel vaginal, entonces el bebé al tragarlo, que no tiene las defensas suficientes, puede producir sepsis en el recién nacido, puede producir meningitis también en el recién nacido, ¿ya? Especialmente en bebitos inmaduros, porque son prematuros, que están en neonatología. Sepsis y meningitis. Claro. No sé. No, es que eso va a depender mucho del paciente. Va a depender mucho del paciente. Ahí habría que irse a los artículos científicos a ver qué es lo que dicen, qué pasa con las meningitis por estreptococo grupo B, si es reversible o no. Como mencioné que cuando nace por parto normal, tiene gran posibilidad de tragar este estreptococo, ¿se hace algún examen? Claro, o sea, las mamitas ahora, en la actualidad, las mamitas que están embarazadas tienen mayor control que antes. O sea, antiguamente el hecho de que un bebé fuese tan grande, por ejemplo, es porque la mamá tenía diabetes gestacional. En cambio ahora les hacen glicemia, esta cosa de la que se tiene que tomar como este juguito anaranjado que tiene como medio kilo de azúcar. No, mentira, tiene como 200 gramos de azúcar, de glucosa, ¿cierto? Y después te miden si baja la glucosa después de 2 horas para ver si tiene diabetes gestacional. Le hacen búsqueda de sífilis, le hacen búsqueda de gonorrea y le hacen pesquisa de estreptococo grupo B. La gonorrea es súper importante. O sea, ¿qué cosa? VIH también. VIH también se hace. Sí, se hace 3 veces. Se hacen rápido, son test rápidos. Como inmunoensayo, como los test de embarazo. Se hacen, han habido casos bien. Una mamita nos pasó una vez que a los 2 meses salió VIH negativo, pero a los 6 salió positivo. Y el marido decía que ella había sido la infecta, que ella se había metido por otro lado embarazada. Había tenido un contacto estrecho con alguien y se contagió de SIDA. Pero él no era él. Y él no quería hacerse el examen. Era obvio que él era el culpable. Uy, se nos encuentra con cada cosa. ¿Qué cosa? No lo sé, Iván, pero no le pueden dar antibiótico. Claro, es microbiota, yo creo que tendría que ser por cesárea, pero seguramente cuando estén en maternidad van a ver algún caso. Igual lo podríamos buscar, en algún artículo tiene que salir, se somete a tratamiento en las mamás con estreptococo grupo B, o simplemente se les hace cesárea. También podría ser que se someta al antibiótico, pero algún antibiótico de amplio espectro que no sea tan potente y quizás por un periodo corto. O quizás justo en el momento del parto. Además, un antibiótico que no genere efectos teratógenos en la guagua, no vaya a ser que le produzca daño renal, daño hepático al bebé. Entonces no puede ser tampoco cualquier antibiótico. ¿Ya? Bueno, eso lo deciden ustedes. Profesora, Dígame. y en el caso de, por ejemplo, tengo entendido que hay un parto que se hace en el agua. Que ahí, ¿cómo afectaría todo el tema de la contaminación para el niño cuando nazca vaginalmente, por ejemplo?
No, sabes, no es mi área. O sea, yo creo que eso tendrían que verlo cuando vean gine. Cuando vean ginecología, de repente consultar con respecto a eso, la verdad es que no lo sé. O sea, el agua, obviamente tiene que ser agua, no sé, si será agua estéril, no creo. Ay, no, desconozco qué tipo de agua es, pero no sé. Yo Igual creo es como más curiosidad, más que que... sí, también me dio curiosidad a mí, fíjate, pero yo creo que no debería generar tanto problema mientras que el embarazo sea un buen embarazo, que la mamita tenga una buena inmunidad, que el bebé no venga con algún tipo de problema, yo creo que no tendría mayor inconveniente. ¿Ya? Lo mismo te podría decir a ti, buscar algún tipo de paper que diga inconveniencia en partos acuáticos, ¿sí llaman eso? no Partos sé, bajo agua, parto en el agua según yo, pero no sé claro, el claro. nombre técnico. Por ejemplo, buscar hasta en el Google académico podrían buscar, ¿cómo sería? No, ¿cómo sería? Efectos adversos del parto en el agua. Pero no creo que haya algún tipo de problema con respecto a que a la guagüita se podría enfermar de algo, yo creo que no. Pero habría que buscar qué es lo que hay. Ya, profe, gracias. Ya, entonces, cuadros clínicos, bueno, microbiota normal de la madre, ¿cierto? A nivel vaginal, y cuadros clínicos no en la madre, sino que en el recién nacido, cuando tiene estos inconvenientes, ¿ya? Bajo niveles de factor de complemento, limitada reserva de neutrófilos. Y esto pasa especialmente en bebés prematuros. Como habíamos dicho, el cuadro clínico, principalmente sepsis y meningitis. Ahora, existe la posibilidad de que podemos pesquisar a este estreptococo a nivel gástrico del recién nacido. ¿Ya? Hay una muestra que nos ha llegado a veces de neonatología que se llama contenido gástrico. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se le introduce una sonda nasogástrica al neo, ¿cierto? Se le inyecta, no sé, debe ser 1 o 2 ml de suero fisiológico y luego se aspira. Y ese aspirado se envía al laboratorio en búsqueda del estreptococo grupo B. ¿Ya? Y si lo tiene, obviamente habría que someterlo a tratamiento antibiótico. Puede ser de que el bebé nazca y solamente se colonice, pero no produzca. Por supuesto, puede colonizarse y no morirse, o no producir la sepsis o la meningitis. Solamente que haya como si parte de su microbiota. No, lo elimina. Ah, Pero es que están, no sé. Imagínate un neo, no, con suerte ha recibido el calostro. No sé, hay que ver evolución. No, solo nosotros. Sí. Vamos a la otra cocácea. En 1980 se le cambia el nombre por ciertas diferencias genéticas, principalmente por el hábitat, la verdad. Como ya dijimos, está en la zona entérica, coloniza, la muestra clínica que se les ocurra, la coloniza. ¿Ya? Él siempre está, nosotros le llamamos fastidioso, porque siempre aparece donde no debería aparecer. Incluso en muchos pacientes hospitalizados se les hace control de colonización de enterococo. Y presenta más problemas cuando es resistente, por ejemplo, a la vancomicina, cuando contiene alguna beta-lactamasa o cuando da DITES positivo. Vuelvo a insistir para que se les vaya quedando en la cabecita. La vancomicina es uno de los últimos antibióticos que se utilizan para cocácea. ¿Ya? Si estafilococo o el enterococo son resistentes a la vancomicina, trae gran problemas de terapia, ¿ya? Un gran problema terapéutico.
Ahí tenemos las dos especies de enterococo, y es Faecium, el Faecalis es uno, pero Faecium es el que más problemas nos da. ¿Ya? Es multiresistente y además es resistente a la vancomicina. Como habíamos mencionado, pertenece a la microbiota normal de la zona perineal y también del intestino grueso. Y como también les había dicho, se considera un microorganismo fastidioso. Es muy molesto. Porque tratamos de aislar, por ejemplo, un estafilococo de una neumonía y él aparece ahí también y crece en el medio de cultivo. ¿Ya? Entonces, la verdad es que va a depender del protocolo del laboratorio si es que lo informan o no. Porque ahí ustedes tienen que tomar la decisión si tratan o no a ese fastidioso que está ahí molestando. ¿Está ahí produciendo cuadros? No lo sé. Si ese es el problema. Porque si a mí, yo tengo 2 crecimientos en una placa, yo no sé cuál es el patógeno. La mayoría de las veces en un cuadro clínico siempre va a haber un solo crecimiento, y ese crecimiento corresponde al patógeno. Crecimiento puro. Pero si me crecen 2 cosas, 2 colonias diferentes, ¿cuál será el patógeno? Claro, debería ser así, pero ahí también está el problema, porque este otro fastidioso crece a la par con el patógeno. Los 2 crecen como igual. Entonces ahí se produce el problema. Pero ahí ustedes tienen que seguir el protocolo del hospital. ¿Qué es lo que hace el hospital? ¿Y qué es lo que hace el colega de infectología de ustedes, ¿cierto? El médico infectólogo, ¿qué es lo que opina? ¿Qué es lo que dice? No, ¿sabes qué? Trátalo igual, no sé, o no lo trates, o usa este otro antibiótico, no lo sé. Entonces ahí va a depender del hospital. Porque no todos los hospitales tienen la misma prevalencia de microorganismos. Por ejemplo, los microorganismos que están en este hospital, los del nosocomio, no son los mismos que están en la Posta Central, por ejemplo, en Santiago, o en el Calvo Maquena. Son distintas bacterias. Bueno, ahí tenemos el típico crecimiento de las cocáceas en cadena o en diplo de los streptococos al gram. Y ahora vamos a ver otra bacteria, conocida como Haemophilus. Este no es una cocácea. Este es un bacilo gram negativo, pero lo coloco acá porque también genera un poquito de cuadros respiratorios, y además como que no pertenece a ninguna clasificación específica. Bueno, hay 19 especies, pero 9 afectan al ser humano, pero las que más vamos a conocer en las muestras clínicas es el primero, el Haemophilus influenza. El parainfluenza, estos dos producen cuadros principalmente respiratorios, y también el Ducreyi, y este produce cuadros a nivel genital, es una ITS. ¿Y cuál es el ITS? El Ducreyi, Haemophilus Ducreyi, produce ITS. ¿Cuál específicamente? Por lo general las ITS son muy parecidas, o sea, todas generan secreciones purulentas a nivel del genital. Bueno, hay algunas más específicas como el VIH, que es más generalizada, igual que la sífilis es más generalizada, pero por ejemplo gonorrea, Haemophilus ducreyi, clamidia, tricomonas, producen síntomas muy parecidos, que son por lo general secreciones anormales a nivel del genital, especialmente en nosotras, que nosotras siempre estamos generando secreción, pero son secreciones que cambian de color, cambian de olor, etc. Y el varón que nunca produce secreciones, comienza a producir a nivel peniano. ¿Cómo se parece? ¿Cómo puede saber para saber cuál tratamiento? No, cultivo. ¿No? Sí. Por ejemplo, la gonorrea y el Haemophilus ducreyi lo sacas por cultivo. La sífilis por el BDRL, no sé si alguna vez se han hecho BDRL, a veces por control por parejas, ¿cierto? El BDRL es una muestra de sangre.
También se lo hacen a los donantes de sangre el VDRL, y las clamidias se hacen con flujo. La morfología, bueno, es un cocobacilo, gram negativo, se le conoce como pleomórfico. Hay algunos colegas que lo informan así. Entonces, si al gram viene escrito como pleomorfismo o pleomórfico, significa que están enfrente de un hemófilus. Ya es un anaerobio facultativo, inmóvil, no es por un lado. Y así se ve al gram. Rarísimo, se ve al gram. Ahí tenemos 3 polimorfos. Ya, esta es una muestra de expectoración porque tiene estas fibras elásticas típicas de la mucosidad o purulencia de una expectoración. Y todas esas cositas que se ven, que no se sabe si es una cocácea o es un bacilo, es el hemófilus. Hemófilus influenza, a pesar de que puede ser microbiota normal, hay ciertas cepas que son patógenas, especialmente el Haemophilus influenzae del tipo B, que es un serotipo. ¿Ya? Posee una cápsula que lo hace más patógeno, y además tiene factores de adherencia que lo hacen aún más patógeno. Tiene la capacidad de destruir la inmunoglobulina A de las secreciones, y tiene una toxina, que es un lipopolisacárido, que está en la membrana externa, que produce fiebre, y también puede producir esto. Sí. ¿El lipopolisacárido que la bacteria se tenía que hacer lisis para que se... Sí, Iván. Es una toxina, ¿cierto?, que está en la membrana externa. Recordemos que los gram negativos tienen doble membrana. Hay una interna, péptidoglicán y membrana externa. Y adherido a la membrana externa está el lipopolisacárido. Ahora, ese es un síndrome. A ver si alguien lo busca. ¿Cuál es el nombre de la? ¿Coagulación intravascular diseminada? ¿Escucharon? Coagulación, gracias. Coagulación intravascular diseminada. ¿A qué les suena? A ver. Creo que era lo que producen como coágulos cuando se diseminan, por ejemplo, por las piernas se quedan atrapados y producen hipoxia y después necrosis. Isquemia. Y necrosis. Y vamos amputando. Sí. No es la única bacteria que puede generar eso, pero las bacterias que llegan a generar sepsis pueden producir el SID, ¿ya? Que es la coagulación intravascular diseminada a través de toxinas. En este caso, el lipopolisacárido que libera Haemophilus influenza. O sea, Haemophilus influenza, además de generar cuadros respiratorios, puede generar cuadros sépticos, o sea, septicemias. Sí, la CIDE es bastante crítica, ¿ya? Y claro, hay coagulación en el vascular, ¿cierto? Se producen trombos y luego émbolos, porque estos trombos empiezan a viajar y van generando taponamiento, ¿cierto?, en capilares. Finalmente hay isquemia en ciertos tejidos y estos tejidos comienzan a morir y hay que empezar a amputar. ¿Se puede parar eso con la anticoagulante? No lo sé. Es que yo creo que no es solamente el anticoagulante lo que tendrías que darle. Es complicado, no lo sé. Por eso no soy clínica, ¿no? Me gusta eso, qué terrible, ¿no? Porque hay que tomar decisiones muy rápido. Y el problema es que no es absoluto, o sea,
Puede que un paciente te responda súper bien, pero otro no. Y se muere. Entonces, ay no, no puedo. Yo les digo que es hemófilo. Ustedes me mandan la muestra y ahí está, el hemófilo. Haz lo que tengas que hacer. Sí, es complicado porque no es solamente darle un anticoagulante, porque si le das un anticoagulante se te puede ir de hemorragia. ¿Ya? Ahí hay una cosa así, a ver, lo poquito que yo manejo decir, porque es en realidad del área hematológica, que yo no veo hace como 20.000 años, tienes que pedir transfusión. ¿Ya? Ahí se están agotando los factores de coagulación. Es tanta la coagulación en el vascular que llega un punto que las proteínas de la coagulación se te acabaron en el paciente. Se acabaron por completo. El pobre hígado no puede producir más proteínas de coagulación. Entonces, después de la CID, el paciente se te va de hemorragia interna. No es necesario que tenga una herida para irse de hemorragia, se va de hemorragia igual. Entonces ahí tú tienes que aplicar varios criterios. Pedir plaqueta a la unidad de medicina transfusional. Pedir plasma, porque el plasma tiene factor 1, factor 5, factor 7 de la coagulación. Pedir crioprecipitados, porque tiene factor 8. Quizás, no sé, tendrás que aplicar anticoagulantes. Se te está yendo de hemorragia, tienes que pedir unidades de glóbulos rojos. También. ¿Ya? Y no sé qué más. Un corticoide habrá que pasarle. Si está en shock. Es el que genera la CID. Bueno, ahí, ¿cómo lo eliminas? Hay que eliminarlo. Suero fisiológico. No lo sé. Es terrible. Bueno, ahí verán ustedes qué hacen. ¿Y por qué entonces se puede poner como algún patógeno sin parte de que significaría eso? El sistema inmunológico del paciente. Ya si está inmunocomprometido. Claro, pero es que cualquier cosa puede comprometerlo inmunológicamente. Ya sabemos que puede ser la edad. El hemófilo influenza produce este cuadro, sí, principalmente en niños. O sea, es un paciente pediátrico. ¿Cómo está el sistema inmunológico de un pediátrico? No está tan competente como el de un adulto. ¿Qué come el niño? ¿Come verdura? ¿Come fruta? ¿Qué es lo ideal para mejorar el sistema inmunológico? ¿Qué lleva de colación al colegio? A papas fritas y una Coca-Cola. ¿Ya? Ya no importa, por último un poco de carbohidratos y un poco de proteína, pero son muchas cosas, chiquillos, muchas cosas con las cuales van a tener que lidiar. Yo creo que la pediatría es como bien complicada porque los papás... Bueno, no sé. Ya, seguimos. Bueno, y además, esta bacteria, ¿se acuerdan lo que era el plásmido, no? Sí, ¿cierto? Esta estructura extracromosómica que tiene cierta información. ¿Y qué información le lleva? La generación de una beta-lactamasa. ¿Ya? ¿Cómo? Claro, tiene un pile sexual, ¿cierto? Y se transmite, y después se lo transmite a otra bacteria, a una pseudomonas, a una Escherichia coli. Nuevamente, hay portadores asintomáticos de Haemophilus influenza. Cepas capsuladas pueden generar bacteriemia. Ay, la flechita se me fue para allá, debería estar aquí. ¿Ya? Cepas capsuladas pueden hacer bacteriemia y luego meningitis. Esto no es lo mismo que una sepsis. O sea, aquí yo tengo la bacteria en sangre. Bacteriemia. Emia, el sufijo emia significa sangre. Pero la bacteria en sangre, bacteriemia, que no es lo mismo que septicemia, porque la bacteriemia, la bacteria solamente viaja por la sangre. Y luego se cruza la barrera hematoencefálica y llega a las meninges. En cambio, la septicemia, también la bacteria está en la sangre, pero se está multiplicando. O sea, además está generando un cuadro clínico. Cuando la bacteria se multiplica, genera síntomas. Ese es el cuadro clínico. Entonces el bebé tiene fiebre, tiene malestar general, compromiso de conciencia, no lo sé, ¿cierto? Y luego atraviesa la barrera hematoencefálica y genera la meningitis. Bueno, ahí tenemos otros cuadros que podría presentar, como dijimos, son pacientes pediátricos. Epiglotitis. ¿Cuál es la epiglotis? Es un cartílago que separa la laringe de
del esófago de la faringe. Ya, entonces también se puede inflamar por Haemophilus influenzae, puede generar celulitis. ¿Cuál celulitis? A ver. No sé, sí. Lo que pasa es que utilizamos mal el término. La celulitis no es la piel de naranja. ¿Ya? La celulitis realmente es la infección de las células, especialmente de la piel, pero no es lo mismo que la piel de naranja. Y también se han visto casos de artritis. Esa sería la cepa capsulada que genera patologías invasoras. En cambio, las cepas no capsuladas, que son menos patógenas, se han visto generando otitis media, sinusitis, algunas neumonías, pero fáciles de tratar. La capsulación es generalmente que se Sí, lo que pasa es que la cápsula es un factor de virulencia. La cápsula le da más patogenicidad a la bacteria. ¿Está claro? Entonces, esa sí es la más patógena. Y ahí tienen, las dos tienen lipopolisacáridos, solamente la capsulada. Las dos tienen, pero la no capsulada no lo libera. Bueno, ahí tenemos todo lo que podría generar Haemophilus influenza, Haemophilus influenza del tipo B, epiglotitis, neumonía. ¿Qué es lo que es esto? Empiema, fisiopato, a ver. Ah, ¿cuándo tienen fisiopato? El próximo año. La acumulación de pus ¿Dónde? entre el pulmón y la superficie interna de la cabeza. En el peritoneo. Me corrí un poco para arriba. En la pleura. Es un tipo de absceso plano, también se llama. ¿Ya? Porque está, está en la pleura. Artritis séptica, osteomielitis, pericarditis. Ya, esa sería la enfermedad invasiva. Ya, ahí tenemos el cuadro clínico en niños pequeños, ¿cierto? La meningitis generada por Haemophilus influenza. Ahí tenemos más o menos el promedio de edad, o el rango, la verdad es un rango de edad donde pueden presentar este tipo de patología por Haemophilus. Un mes de vida hasta los 4 años. Y obviamente tienen que haber algunos antecedentes previos, como por ejemplo que sea portador sano, y que hayan bajado sus defensas, que haya tenido una infección respiratoria por Haemophilus, o que haya tenido una otitis media por Haemophilus. Si se dan cuenta, los signos son súper inespecíficos, o sea, que tenga fiebre y vómito, pueden sospechar de muchas cosas. Y se han visto casos de secuelas neurológicas bajitas, ¿sí? Entre el 15 y el 30%, y ahí tenemos algunas, ¿ya? Hipoacusia, que quede con algún grado de sordera, ¿cierto? Retardo mental, ya sea de tipo cognitivo, y convulsiones permanentes. Si el paciente cursa con epiglotitis, podría ocurrir una obstrucción respiratoria de tipo agudo. La celulitis principalmente a nivel de las mejillas, porque es la zona anatómica cercana, ¿cierto?, a lo que es la faringe, que es donde está el Haemophilus. Otitis y sinusitis, en algunas ocasiones se han visto casos en donde hay dos patógenos, no solamente el Haemophilus, sino que también está con Streptococcus pneumoniae. Y se han visto casos de neumonía en adultos por Haemophilus, y en el caso de artritis séptica, también en niños pequeños. Celulitis, no se ve, es súper inespecífico, enrojecimiento a nivel de la cara.
Ahora, existe la posibilidad de que los niños pequeños estén protegidos por los anticuerpos maternos, ya sea los que recibió en el intraútero o también los que está recibiendo a través de la lactancia. Lamentablemente, el pequeño, hasta antes de los 2 años, tiene un sistema inmune bastante inmaduro. Entonces puede cursar con cualquier tipo de patología infecciosa. Y ya después de los 2 años podría empezar a presentar más protección, pero obviamente va a depender si el niño recibió lactancia materna, si tuvo una buena alimentación variada, ¿cierto? Que mejore su sistema inmunológico, etc. Casi me da ataque cuando escuché. Sí, sí, pero, por ejemplo, si le dio esta bacteria a los, no sé, año y medio, puede tener hasta los 2 años después de empezar a generar protección, ¿no? O se va a morir antes de esa. ¿Cómo? ¿Que se va a morir por hemófilos? ¿Sí? Después que ya se sanó. No, antes de sanarse. Como ¿cuánto tiempo dura no sanar la bacteria antes de sanarse o antes de morir? No lo sé. Mira, es más mortal la meningitis, o sea, la meningitidis, el meningococo, que también es una bacteria muy parecida al hemófilus, porque también genera meningitis y sepsis. Esa, si tú a los 2 días no le comienzas un tratamiento, se te va a morir. 100% mortalidad si el paciente pediátrico no recibe tratamiento. Pero el hemófilus no se ha registrado eso todavía. Ya. La celulitis es este enrojecimiento que presentan a veces los bebés. Son inflamaciones de las células de la piel, generadas por hemófilos. Es más en las mejillas por la zona anatómica que está más cercana a lo que es la parte faríngea. Boca. ¿Ya? Creo que yo había escuchado que a eso se le llama piel atópica en los bebés. ¿No? No lo sé. Porque es que sí, mira, todo lo que sea clínica y anamnesis yo no lo sé. No me manejo en esa área. Pero si tú lo encontraste en una referencia, yo te creo. ¿Ya? O sea, yo laboratorio para adentro, todo lo que quieran. Pero de laboratorio para afuera no cacho nada. Porque yo no soy clínica. Pero si tú dices que, ¿cómo dijiste? ¿Dermatitis atópica? Piel atópica. Piel atópica. Pero, ¿no hay un agente etiológico? No, pueden ser de distintos factores la piel atópica. Claro, cuando uno habla de atópica, quiere decir que no hay una causa, también, ¿cómo se le llama? Idiopático, ¿no? Sí. Ya, ahí están los porcentajes. Ya, hemófilus influenza, el tipo B. Nosotros los tecnólogos podemos decir qué tipo de hemófilus es. ¿Ya? Y si es tipo B hay que poner ojo. ¿Ya? Lo que más van a encontrar en pediatría, con hemófilus, meningitis. ¿Ya? Y ahí tenemos los otros porcentajes. Neumonía, epiglotitis, artritis séptica. No me interesa que se aprendan los porcentajes. Por último, que me digan cuál es el mayor porcentaje que vamos a encontrar. Meningitis, listo. ¿Ya? Porque estos porcentajes van cambiando, dependiendo de las publicaciones que vayan saliendo. ¿Ya? El diagnóstico. ¿Qué tienen que mandarme al laboratorio? Líquido estéril, en el caso que sea, por ejemplo, una meningitis, una muestra respiratoria, ya sea una expectoración, por ejemplo, un frotifaringio, un lavado bronquialveolar, y cuando ya tiene otro tipo de patología, por ejemplo, que haya, ¿cómo se llama? Compromiso ocular, ¿cierto? Secreción ocular o nasal. Transporte tiene que ser rápido, porque es muy lábil, el hemófilo se muere, lo miran y se muere. No puede estar ahí 2 horas esperando a que llegue el laboratorio, tiene que ser rápido. Y lo bueno es que el GRAM es bastante diagnóstico. Si yo les digo que al GRAM la expectoración presenta bacilos GRAM negativos pleomórficos, ustedes de inmediato sospechan de hemófilus y podrían comenzar de inmediato el tratamiento. ¿Ya? Lo que más se usa es ceftriaxona, que es una cefalosporina de 3ª generación.
Ya, es un beta-lactámico. Ceftriaxona. Ahora, si tiene beta-lactamasa, ¿servirá la ceftriaxona? No. Ahí tendrían que aplicar otro tratamiento. Y con respecto a la epidemiología, vigilancia epidemiológica, infecciones invasivas en niños menores de 5 años. Notificación universal obligatoria e inmediata. Eso es súper importante. La notificación universal obligatoria, que es lo que ustedes y en conjunto con el laboratorio tienen que llenar un formulario que se llama el formulario ENO, que significa enfermedades de notificación obligatoria. ¿Por qué? Porque por lo general Haemophilus, cuando aparece como un brote. Por ejemplo, en un jardín infantil. Entonces, claro, algunos pequeñitos, ¿cierto?, van a cursar con un resfrío o sintomatología respiratoria. Un poco de tos, un poco de moco y listo. Pero otros pueden generar meningitis o pueden generar sepsis, dependiendo del estado inmunológico que tengan. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer con eso? ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que controlar y hacer seguimiento de los contactos. Como cuando a veces pasa en un bus, por ejemplo, en un vuelo de avión, en un jardín infantil, en una escuela. Pasaría aquí si alguien sale COVID positivo, ¿cierto? Habría que hacer el seguimiento. ¿Ya? Lo mismo. Y eso se informa a las autoridades. ¿Para qué? Para que hagan el seguimiento del brote, o posiblemente también sirva para mejorar los recursos si es que hay un brote mayor. Contratar gente, contratar enfermería, contratar más médicos, más TENS, más tecnólogos, etcétera, y llevar más insumos. ¿Ya? Eso lo vamos a ir viendo de a poquito. Hay varias patologías que son de notificación nacional, entre ellas Haemophilus. Streptococo neumonía también es de notificación nacional. VIH es positivo, tuberculosis, rotavirus, sífilis, gonorrea, COVID, obviamente. ¿Cuál más podría ser? A ver, sífilis. Uy, pero son muchas. Las vamos a ir viendo de a poquito. ¿Ya? Salmonella, O157H7. ¿Ya? Son muchas las que tienen que notificarse para mantener un control. La transmisión es aérea, ¿cierto? Por estas famosas gotitas de flu, que seguramente lo han escuchado con respecto a COVID. ¿Ya? Estas famosas gotitas de flu, que son gotitas de saliva, que nosotros expulsamos al hablar, al toser, al cantar, al gritar, etc. Y el hombre es el portador, o sea, no el hombre, perdón, ahí vamos a cambiar eso ya, el ser humano, o cualquier individuo. Distribución mundial, se relaciona, esto no sé si será tan así, pero es lo que dicen las referencias. Bajo nivel socioeconómico y la tasa de mortalidad es bastante bajita, ¿ya? El 2 al 5%. El tratamiento, bueno, yo les había dicho la cefalosporina de tercera generación, que es la ceftriaxona, y también se puede usar una mezcla que muchas veces, a pesar de que dice la década de los 90, estamos hablando de cuántos años atrás, casi 30 años atrás, muchos antibióticos chiquillos se están reutilizando en la actualidad, porque la verdad es que muchas farmacéuticas no quieren seguir fabricando antibióticos, por el hecho de la resistencia, que cada vez son más caros también. Entonces, muchas veces se vuelve a antibióticos antiguos, y uno de esos es esta mezcla, ¿ya? Es un beta-lactámico, que es la ampicilina, más el cloranfenicol, que en realidad el cloranfenicol es como una familia única, es la familia de cloranfenicol. ¿Ya? Estas mezclas son bastante buenas porque el beta-lactámico lo que hace es la destrucción de la pared, o sea, del péptido glicán,
o impide que la bacteria sintetice peptidoglicán, y el cloranfenicol va directo al ribosoma. ¿Ya? Entonces son una mezcla bastante buena. Uno como que le abre la puerta y el otro entra a destruir la fábrica de proteínas. Dijo cuáles son con beta-lactámicos, pero ¿qué pasa si es resistente? ¿Hay algún medicamento que usted conozca o no? No te entiendo. Si llega a ser resistente a los beta-lactámicos, ¿hay algún medicamento que usted conozca? ¿Para hemófilos? Sí. No. No, pero tiene que haber. A ver, espérate. Hemófilos, si es beta-lactamasa. Podría ser un aminoglicósido. A ver. No, una quinolona podría ser, porque las quinolonas también atacan el ribosoma, al igual que el cloranfenicol. ¿Qué quinolona? El ciprofloxacino. Los perros son antibióticos, no se produce que las toxinas se la torrente. ¿Cómo? Porque el hemófilo tenía la LP60, entonces cuando se usan los antibióticos se destruye la célula de la bacteria. Se destruye la bacteria, pero no la toxina. Entonces la toxina no entra. Está revisando bien. A ver, ¿en qué momento la bacteria libera la toxina? No tengo idea. Ojalá ustedes puedan matar a la bacteria antes de que la bacteria libere la toxina. Pero matándola no se libera. No. Ah, eso me estabas preguntando. No. No, porque no. A ver, lo que hace el antibiótico es o te detiene el metabolismo de la bacteria o simplemente la mata. Pero no es que la... Ay, que entraríamos mucha molecularidad si te empiezo a explicar esa parte. Ahora, cuando la bacteria detiene su metabolismo, no va a generar nada. No va a generar absolutamente nada. El lipopolisacárido es una proteína. ¿Dónde lo sintetiza? En el ribosoma. Si el ribosoma es destruido o es atacado por el antibiótico, ya sea el cloranfenicol o la quinolona, si el antibiótico ataca al ribosoma, ella no va a poder fabricar proteínas, incluido el lipopolisacárido, incluidas proteínas de membrana. Entonces no va a pasar eso de que si yo mato a la bacteria por un antibiótico, se va a liberar el lipopolisacárido. No. No, es que no hagan tanta rebuscada, o sea, me estoy dando cuenta que se están rebuscando muchas cositas pequeñas. Está bien, está súper bien que lo racionalicen, ¿cierto? Y se hagan cuestionamientos, pero es mucho más simple. Es mucho más simple, ¿ya? Ahí tenemos otros antibióticos, rifampicina, de mantenimiento, ¿ya? Este es una quinolona, el ciprofloxacino. Y la ceftriaxona, que también habíamos nombrado, la cefalosporina de tercera. Y bueno, se utilizan vacunas ahora para hemófilos. Son vacunas obligatorias. A los 2, a los 4, a los 6 y a los 18 meses. Ya, o sea, tienen hartas, ¿cómo se llaman? Cuando se ponen más de una. Refuerzos. ¿Ya? Y van en conjunto con estas otras patologías. ¿Ya? Para hepatitis B, para el Corynebacterium difteria, para el tétano, Bordetella pertussis, que es la que produce la tos convulsiva, y el Haemophilus influenza del tipo B. Y hay otros métodos que es la inmunización pasiva a través de globulinas hiperinmunes activas frente a hemófilos. ¿Ya? O sea, son inmunoglobulinas quizás humanas que en algún momento se sintetizaron en algún individuo que tuvo Haemophilus influenza en su sangre. No se recomienda mucho estas terapias de inmunización a través de sueros humanos. Antiguamente, en los años 80, cuando apareció el VIH, existían este tipo de inmunizaciones, muchas personas se contagiaron con SIDA, ya porque eran sueros que no se estudiaban.
ahora sí se podrá hacer porque se estudian y se les hacen pruebas serológicas antes de colocarlos en una persona, en un paciente. Y estamos listos. Justo. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Cuál es el medio de cultivo que se utiliza para el amófilo? Es un medio especial. Se llama Vitox. Es muy enriquecido, tiene mucho nutrientes. ¿Cómo dicho? Vitox, como Vitox. Vitox. ¿Alguna pregunta por allá en el Zoom? Todo bien, profe. Ok, ya, nos vemos mañana.